Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, llegamos a esta sección del Padre Nuestro que nos habla del Dios que provee, del Dios que se revela en la Biblia como nuestro proveedor. Y ese Dios que nos enseña en el Padre Nuestro la siguiente frase, verso 11 del capítulo 6 de Mateo: danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta frase tan sencilla, tan conocida, tan repetida, tan rezada, tan orada, vamos a tratar de no quedarnos en la epidermis, sino de profundizar en ella y tratar de generar algunas convicciones que nos despierten a la realidad que esta frase nos invita a vivir. De manera básica, esta frase nos coloca como niños y niñas delante de Dios en una dependencia total de Él para recibir ropa, alimento y techo. Es representativo de todas y cada una de nuestras necesidades básicas. Jesús utilizó pan, esta palabra, para quien oye en principio, le remite a todo aquello que nos permite sobrevivir de manera básica diariamente. Y para esta frase quisiera plantear 6 reacciones. 6 reacciones que se desprenden de ella y que creo que nos van a ayudar a entenderla muchísimo mejor y a valorar muchísimo más las cosas que tenemos al frente. Así que oramos y le pedimos a Dios que nos guíe. Señor, gracias una vez más quienes estamos en este lugar, ya en nuestra última reunión del fin de semana, quienes están allá en casa o en el trabajo o mirándolo, Señor, a través de la tecnología en algún otro momento. Gracias por cada persona que sea alcanzada por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que ese milagro a través del cual haces que tu palabra otorgue vida, tu palabra nos despierte, tu palabra nos desafíe. Te ruego, Señor, que estemos atentos y que podamos, Señor, crecer a partir de esta frase que nos enseñaste: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que así sea por Cristo. Amén. Okidoki, vamos. Aquí está la primera reacción. La primera reacción que tengo a esta frase es que por su contexto, por el contexto en que se encuentra, debe obligatoriamente a calibrar mis prioridades. Procedo a explicarme. El contexto de esta frase de Jesús es la cuarta petición que hace o que nos manifiesta Jesús debemos hacer, pero la primera en el bloque de las necesidades que un ser humano tiene. Empezó diciendo: tu nombre, me importa tu nombre, que sea santificado tu nombre. Y luego dijo: tu reino, me debe importar tu reino, que seas el rey, nos explicaba Jackson. Y luego, que sea hecha tu voluntad en esta tierra. Y ahora dice, ahora sí, empieza diciendo: dame el pan que necesito cada día. Y luego va a decir: dame el perdón que urjo. Y luego va a decir:
Dame la protección que necesito, líbrame del mal. Vamos a ir sección por sección. Hoy, el Dios que provee el pan que nosotros necesitamos. A ver, todo fluye a partir del orden correcto. Cuando lo primero no fue primero, todo empieza a entorpecerse. Cuando yo aparezco y irrumpo en la presencia de Dios diciéndole: Padre, dame el pan de cada día. No es que no me escucha, porque nos ha escuchado, pero se alteró el orden y la prioridad que Dios espera que yo tenga. Seguro le ha pasado de ida y de vuelta, igual que a mí. Estar frente a una persona a quien yo no le intereso. Lo que le interesa es lo que yo tengo. Cuando alguien me está vendiendo algo, parece que le intereso, pero seguramente no le intereso. Le interesa lo que yo tengo, lo que me quiere vender. Y seguramente nos ha pasado al revés. Hemos estado con alguien, no nos interesa mucho, nos interesa lo que tiene. Y cuando nosotros irrumpimos en el cielo diciendo: Padre nuestro, y realmente no nos interesa mucho Él, ni quién es, ni nos interesa su reino, no nos interesa su voluntad ni su nombre, y vengo de a una a pedir pan, entonces realmente es ofensivo y es grosero, es descortés, es desproporcionado, está fuera de lugar. Decía hace 2 semanas que nos comportamos como aquel Aladino que se encontró una lámpara, frota la lámpara porque quiero los deseos que me va a dar el genio. Así tratamos a Dios no pocas veces. Creemos que es un colacho cósmico que tiene un saco lleno de cosas y que yo quiero lo que está ahí adentro. Es ofensivo y es grosero. El contexto de este pasaje del Padre Nuestro, y donde está la sección Dame el pan de cada día, me obliga a repensar mis prioridades, mi relación con Dios. El Padre Nuestro es un bosquejo de oración que me otorga orden. Esperamos después de esta serie levantar en vida abundante nuestra dinámica de oración personal, familiar y eclesiástica. Pero no solo eso, sino que tenga una lógica más de conciencia de quién es Él, quién soy yo y cómo Jesús me enseñó que orara. Es un bosquejo de oración con inteligencia espiritual. Hay muchas inteligencias. No todo el mundo desarrolla inteligencia espiritual. La produce la palabra de Dios. Cuando me dice quién es Él, quién soy yo. Y esta oración es producto de una de las peticiones más inteligentes de los discípulos: enséñanos a orar, enséñanos. Y Él lo hizo. Número 2, la segunda reacción. La segunda reacción a esta porción del Padre Nuestro, danos el pan del día, es que debo entender la diferencia entre necesidad y necedad. No es igual. Se parece, pero no es igual. Jesús dijo: oren así. Oren diciendo: dame el pan del día. Lo más básico, lo más esencial, ese es su compromiso. Yo tengo que aprender a diferenciar entre necedad y necesidad. ¿A qué me refiero? En una sociedad tan materialista como la que nosotros vivimos, una sociedad que otorga valores a partir de lo que la gente tiene. Usted vale, la gente vale según esta sociedad materialista por lo que tiene encaramado encima, por la marca de sus zapatos, por el carro que tiene, por la casa, el barrio donde vive. Esta sociedad que determina cuánto vale un ser humano a partir de cosas esencialmente superficiales, nos ha contagiado. Entonces nosotros también
De un momento a otro empezamos a ver alterados los valores a través de los cuales medimos a la gente a nuestro alrededor, a partir de la presión social. Entonces, incursionamos en el ámbito espiritual a orar, no por necesidades, sino por necedades. Esa es mi segunda reacción. Nosotros no somos discipulados en una iglesia. La tecnología, las redes, el hecho de que podemos oír e asistir a la iglesia que sea, y así lo hacemos, oímos lo que sea, hace que recojamos de aquí y de allá. Y yo me pregunto si todo, y no lo creo, todo lo que escucho es correcto. De ahí la tarea de estudiar personalmente la palabra de Dios. No creo que Pablo fuera invitado muy a menudo a muchas iglesias hoy por las cosas que decía. Vea esta frase, Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en la pobreza. Ahí mismo lo apagan o lo echan. Sé lo que es vivir en la pobreza. También sé lo que es vivir en la abundancia. Ahí sí lo volverían a encender porque este es un tema atractivo. Atención, he aprendido a vivir. Escuche eso, por favor. He aprendido a vivir. La vida no solo es verano, también es invierno. La vida no solo es día, también es noche. La vida no solo es desierto, no solo es en algún momento un bosque, un huerto de riego. Hay matices, hay extremos. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego viene el verso famoso que todo el mundo se sabe, pero se ignora el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me ayuda en las vacas flacas y en las vacas gordas. Eso es lo que está diciendo. Él me ayuda a enfrentar las realidades de mi vida. Entonces tengo que aprender a orar y a diferenciar en mi oración entre la necedad, me refiero a necedad cuando es algo plástico que esta sociedad me heredó y me dijo que yo necesito y que no puedo vivir sin eso, y que si no está nuevo de paquete, ya no me sirve. Y entonces digo y aprendo a hablar mal. Necesito tal cosa cuando no la necesito. No necesito. Tengo que aprender inclusive a hablar. ¿Por qué? Porque cuando alguien no sabe disfrutar cuando hay poco, tampoco sabrá disfrutar cuando haya mucho. ¿Por qué? Porque siempre estará queriendo más. Siempre. Más. Y no genero gratitud. Jim Baker fue el ícono de la teología de la prosperidad en los 80s, 90s. Ícono. Dirigía un programa muy famoso que algunos recordarán, se llamaba PTL. Él era el anfitrión de ese programa cristiano. Y él predicaba la teología de la prosperidad. Y yo a esa frase le pongo comillas porque yo creo que hay una verdadera teología de prosperidad, pero esta de la que hablo está distorsionada. Jim Baker termina en la cárcel, acusado de fraude y acusado de abuso a una subalterna. Tiene que descontar años de cárcel. En la cárcel escribe un libro. El libro se llamaba Hice mal. Sacó 3 renglones de ese libro. Yo prediqué a un falso Jesús. Si el Jesús que se convierte en un mayordomo cósmico que solo está ahí para complacer mis necesidades. Prediqué a un falso Jesús. Prediqué a un impostor, dice Jim Baker. Terminé concluyendo que sí era cierto. Lástima, lo concluyó tarde. Nunca es tarde, pero tarde para algunas cosas. Concluí que era cierto.
que el amor al dinero era, en efecto, la raíz de toda clase de males. Eso dice la Biblia. Debe haberlo creído desde el principio. Mi historia favorita, la del pródigo. Entendí que la tragedia de aquel pródigo inició cuando le dijo a su padre: dame, sin respeto ni gratitud. El inicio a mi propia porqueriza llamada cárcel inició cuando le decía a Dios: dame, sin respeto, sin gratitud. En el mundo evangélico hoy se escuchan cosas como esta: reclámele a Dios. Decrete, párese frente a ese BMW y decrételo. Sí, se enseña. Reclámelo. Realmente lo pongo como ejemplo porque considero que no hemos entendido lo que significa: Señor, Padre del cielo, me importa tu reino, me importa tu nombre, me importa tu voluntad. ¿Podrías darnos el pan del día? Entonces no logro entender cómo alguien puede, y yo entiendo que Dios prodiga sus bendiciones de maneras muy diversas, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Santiago en 4:15 dice: más bien ustedes deberían hablar así, de esta manera, deberían decirlo de esta forma. Ante cualquier cosa terminan diciendo: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así se hace. Así se hace. Tercera reacción. La tercera reacción es: debo estimular mi fe agradecida. Esta es la frase clave de este punto. Mi fe agradecida con un máximo de 24 horas. No debe pasarme un día sin que de veras pare y le dé gracias al que yo sé me lo ha dado todo a mí. No debe pasar un solo día sin que esto ocurra. Otra vez, nuestra sociedad es altamente materialista. Todo se traduce al final la búsqueda del poder a partir de las posesiones. Y debemos desarrollar una permanente actitud de gratitud. El problema es que el materialismo, lo plástico de la sociedad alrededor de nosotros y de la que somos parte, genera un potencial de ingratitud y de autosuficiencia. Solo requiero la hora 25, según este pasaje. Cuando termina el día y arranca el otro y no he parado para agradecer a Dios con fe profunda, parar y acusarlo a Él de ser el responsable de mi bendición. Y gracias, Señor. Entonces, un día a la vez, empiezo a aceptar que Dios es nuestro proveedor y que toda bendición, toda buena dádiva, todo lo que ha descendido bien de lo alto es para mí una bendición de parte de Dios. Batterson lo pone de esta manera. Dice: quizá hubiésemos deseado que el Padre nuestro dijera: danos esta semana nuestro pan semanal, una vez a la semana, menos trabajo de oración. O mejor aún, danos este año nuestro pan anual. Eso sería mejor y más fácil. Pero de esa forma jamás podría entender cuánto dependo de Dios cada día. Cada día. A menudo debería seguirle la pista a las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿De dónde salió esto? Porque respondemos muy fácil. ¿De dónde salió esto? Bueno, me lo gané. Quizá alguna vez alguno de nosotros ha copiado esa frase
que suena bien, pero está muy mal. Esta frase dice así: a mí nadie me ha dado nada. Yo todo me lo he ganado a pulso. Suena, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El pan, por ejemplo, que es lo que usó Jesús, una necesidad básica, deberíamos seguirle la pista. ¿De dónde salió este pan? Bueno, diría alguien, lo trajo papi o mami. ¿De dónde lo trajo? De la panadería. Ajá. ¿Y el panadero de dónde lo sacó? Bueno, él hizo el pan con la masa de harina que le trajo el del molino. ¿Y el del molino dónde la sacó? Bueno, el campesino le trajo el trigo. Ajá, ¿y el campesino de dónde sacó eso? De la tierra de Dios, que usó la semilla de Dios y el agua de Dios y el sol de Dios para que eso fuera. Dios siempre es la fuente primaria de nuestras bendiciones. Y yo tengo que aprender a seguirle la pista. Porque solo necesito 24 horas y un minuto para que se me olvide y terminar diciendo: a mí nadie me ha dado nada. Y Dios, de verdad, me imagino que se queda viéndonos. Voy a tener que darle una lección. En el año 88, ya tenía 3 años de ser pastor, solo que era un pastor asociado a Sixto Porras en el Centro Cristiano de Guadalupe. Pero en el 88, él y yo llegamos al entendimiento de que yo debería dar el salto, debería dejar mi carrera como futbolista y entrar al ministerio ya de tiempo completo. Cuando él me habla de lo que la iglesia me puede dar, realmente había que hacer malabares ahora para poder terminar cada mes. Pero bueno, entendíamos, mi esposa, mis 2 hijos eran muy pequeños, que era un llamado, que era el momento para hacerlo. Así que tomamos la decisión y me acuerdo que allá pasaron algunas semanas y un día llego a almorzar, llego del Centro Cristiano de Guadalupe, vivíamos en Los Topacio, ahí detrás del Liceo Laboratorio en Moravia, y yo llego a almorzar, ¿verdad? Y tal vez antes de seguir es importante que usted sepa, yo soy un hartón, o sea, lo que alguien llamaría un concepto técnico, un muerto de hambre. O sea, ¿cómo? Pero realmente, de verdad, toda la vida ha sido igual, ¿cómo he pasado vergüenzas porque y mi esposa, o sea, tengo esto lleno de pelotas porque me patea por debajo, porque, bueno, hartón. Así que yo llego a comer, llego a almorzar, y cuando me siento, ahí está Andrés, pequeñito, Valeria, pequeña, y está mi esposa. Y vuelvo a ver y hay una sopa Maggi. No hay nada de malo en una sopa Maggi. Lo que pasa es que una sopa Maggi para mí sería como un abono, digamos como un abono. Así que me quedo viendo la sopa, rastreando en la mesa algo más sólido, ¿ok? Giselle, que me conoce, estamos preparados para orar. Giselle, que me conoce, dice con autoridad y sabiduría: esto es lo que nuestro buen Dios nos reparó para hoy. Caigo en cuenta, entiendo el mensaje, lo que me está diciendo es: cállese. Así que ya ahora no estoy preocupado por mí, quedó un plano lejano. Ahora estoy pensando en mis 2 hijos pequeños, porque la sopa Maggi era lo único que había. Para la noche ya no hay. Así que ahora estoy pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago para la noche? ¿Qué vendo? Mi mente vuela. ¿Qué vendo? Que he sido alérgico a los préstamos, ¿no? Así que no, como que no era una opción, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en medio de todo eso,
caminé de Moravia a Guadalupe para ir hablando con Dios, decirle esto, lo otro, aquí, allá. Cuando regresé ya al final de la tarde con algunas ideas, pensando acá, Giselle, que conocía la forma en que yo subía las gradas, abre antes de que yo llegue. Ella me oye y abre la puerta y me dice: Gis, no te imaginas, Ricky, no te imaginas lo que pasó. Los Taylor, Jorge Taylor y Alicia, una familia muy bendecida por Dios, que por cierto son 5 y todos grandotes. No sé si usted conoce a Jorge, son enormes todos. Y dice que fueron al supermercado, compraban en abundancia en el supermercado. Y entonces cuando cierra la cajuela del carro, Jorge vuelve a ver a Alicia y le dice: por alguna razón que no entiendo, creo que Dios ordena que llevemos todo lo que compramos a la casa de Ricardo, de Giselle. Y Alicia le dice: démosle. Así que llegaron. Alicia le dice: perdón, Giselle, no sabemos qué, disculpe, cualquier cosa, es que entendemos que esto es orden de Dios. Y empiezan a depositar todo lo que habían comprado para ellos en nuestra sala. Así que Giselle me termina de abrir la puerta y yo veo aquella pequeña sala del apartamento llena de bolsas de supermercado que inundaban todo lo que yo estaba viendo. Ese día es como si Dios me dijera: es mi nombre primero, mi reino, mi voluntad, y el pan tuyo yo lo voy a poner sobre tu mesa siempre. Quiero que estés siempre seguro de eso. Así ha sido. La siguiente reacción: debo desarrollar una actitud de familia, de comunidad, de grupo, de equipo, de comunidad. Empieza: tu nombre, tu reino, tu voluntad, y ahora nuestro pan, nuestro perdón, nuestra protección. De un momento a otro, dice, cuando vas a orar por cosas que requieres, que urges, desarrolla actitud comunitaria. Esencialmente, hay cosas, porciones, proporciones de lo que Dios pone en mi mano, que no todo es para mí. Dios espera que yo bendiga a mi familia, por supuesto, porque el que no vela por los de su propia casa, dice la palabra de Dios, es peor que un incrédulo. Yo necesito entender que Dios pone algo en mi mano, pero no todo es para mí. Hay cosas que ni siquiera son para mi núcleo familiar, sino para otra persona. Nuestro pan diario, dánoslo hoy. Perdónanos, no nos metas en tentación. Implica que esta petición no solo me incluye. Él anhela suplir la necesidad, pero quiere entender que debo atacar mi egocentrismo, producto del materialismo social en el cual yo vivo, donde hay un estándar altamente egoísta, superficial, epidérmico, plástico. No soy muy bueno para redactar algunas cosas. Traté de redactar una oración egocéntrica. Puse: ego nuestro altamente elevado. Sea mi nombre siempre lo más importante. Sean siempre cumplidos todos mis deseos, porque mío es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y yo suplico que usted no diga amén. Implica que cuando soy bendecido debería preguntarme: Señor, ¿a quién? Ser sensible a eso. Pero somos infantiles, seguimos diciendo mío, mío.
Y para honra de nuestra casa Vida Abundante, porque realmente la labor en los últimos 2 años y medio con personas que la han estado pasando difícil y mal ha sido encomiable de parte de nuestra comunidad de fe. Es que quiero presentar este video. Hola familia BAC, aprovechamos este espacio para hacer a grosso modo un resumen de Vida en Acción. En estos años tan difíciles para el mundo hemos visto la misericordia de Dios y la generosidad de esta casa con las familias que aún no les amanece. En 2019 se beneficiaron a 745 familias con diarios. En 2020, en plena pandemia, tuvimos la oportunidad de acompañar a 932 familias. En 2021, a 1047 familias con sus respectivos diarios. En lo que va de 2022, hemos acompañado a 672 familias, pero a eso le debemos añadir otras ayudas tales como materiales de construcción, alimento para recién nacidos, sillas de rueda, misiones, acompañamientos a otras comunidades que están viviendo momentos de dificultad. Como está escrito, la persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Usted y yo somos Vida en Acción. ¿Sí? Qué buena. Siguiente reacción. La siguiente reacción a este Dios que se presenta como el Dios que provee, no solo el Dios Rey, no solo el Dios que se le santifica su nombre, sino el Dios proveedor, y que nos enseñó a decir: dame el pan de cada día. Esto es vital e importante. Yo debo asimilar que solo el que pide recibe. Nosotros tenemos en alta estima la oración. Hacemos una encuesta: la oración es buena, por nocaut gana. Pero no oramos. No es solo saber que algo es bueno o sirve, es practicarlo. Es realmente entrar en esa dimensión. El Sermón de la Montaña es un bloque famoso del discurso de Jesús, Mateo 5, 6 y 7. Es impresionante todos los conceptos que están interrelacionados. Este está linkeado al Padre Nuestro. 7:7 de Mateo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Habla de acción. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Ponía: la peor negligencia es no orar. Nos lamentamos. Si nos descuidamos, podemos terminar maldiciendo un momento difícil. Pero si Dios lo que quiere es que cuando cada uno de nosotros se levante de gracia, reconozca quién es el proveedor, quién es el que puso este techo, el que nos dio la ropa, el que nos ha dado salud, trabajo, y agradecer. Y cuando encontramos una necesidad, pedimos, buscamos y llamamos, porque solo el que pide recibe, solo el que busca encuentra. Hay una reacción importante aquí. Debo asimilar que solo el que pide recibe. Debo fortalecer la convicción de que Dios contesta nuestras oraciones. Cuando Jesús iba a introducir el Padre Nuestro, dijo: y no usen de muchas palabrerías, no repitan mucho. Interesante. Pensando que Dios se impresiona porque alguien habla mucho. No hable mucho, porque Dios ya sabe lo que usted necesita antes de que se lo pida. Entonces la pregunta es: ¿por qué le voy a pedir algo que Él ya sabe que yo necesito? Y la respuesta es: porque escojo reconocer que Él es mi proveedor. Porque cuando no oro, si oro, mandé un telegrama al cielo:
no te ocupo, Dios. Ve a ver qué hace, en qué se entretiene. Yo no lo ocupo, porque a mí nadie me ha dado nada. Pero cuando alguien dice, Padre, aquí estoy enviando un telegrama al cielo, te necesito, yo te escojo, yo entiendo que tú eres la fuente de mi provisión. Y aunque la gran mayoría de las personas le hemos dicho a alguien, por favor ore por mí, nunca olvide que hay una oración que jamás se puede sustituir, y es la propia. Hay cosas que alguien puede lograr orando por mí, pero hay cosas que solo vendrán cuando pido, busco y llamo. Y debo desarrollar y asimilar esta convicción: solo el que pide, recibe. El esposo de mi hija es mexicano y también es norteamericano. Entonces, cuando nace Olivia, nuestra nieta, entienden que el lugar ideal para vivir este capítulo es allá, y se van a California, donde está la familia de Israel, el esposo de Valeria. Así que llegan allá con el plan de en 1 mes, 2 meses salir de la casa de los consuegros, que les abrieron la puerta por un lapso de tiempo. Pero pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, no aparece un trabajo que les permita a ellos rentar su propio apartamento. Entonces estábamos orando, pero entendemos que ahora hay que meterle una marcha más a la oración. Valeria está orando, Israel está orando, y ahora el bloque de familia nos juntamos a orar, y luego vamos a orar de manera intensa, de manera potente, de manera fuerte, vigorosa. Vamos a orar por esto, por el pan del día. La historia es muy larga, pero de un momento a otro Dios contesta la oración. Una conversación random ahí con un amigo, y ¿en qué están? ¿Y qué están haciendo? Y Valeria dice, bueno, yo estoy buscando trabajo en aquello en lo que Dios me usa, lo que Dios me ha permitido servir. Y claro, Valeria, tú eres líder de alabanza y eres mentora, eres una pastorcita. Vale, le dice este muchacho, está adorando por alguien como tú. Él es pastor de alabanza de una iglesia gigantesca allá en California, East Side. Dice, y mi esposa no es pastora. Así que yo ando buscando a alguien que me acompañe dirigiendo alabanza, adoración, pero pastoreando a las chicas, no solo de nuestra iglesia en la alabanza y la adoración, sino de todas las iglesias satélites que tenemos, que son un montón. Y de un momento a otro, Valeria se levanta de ese café inesperado con su trabajo bien remunerado, que les va a permitir alquilar un apartamento, y lo hace con un seguro médico que cubre a toda su familia. Dios contesta la oración de la gente que toca la puerta y dice, Señor, me importa tu nombre, me importa tu reino, me importa tu voluntad. Por cierto, ¿podrías darme el pan del día? Y Él lo hace, sin duda alguna que lo hace. Y por último, mi última reacción: debo aprender cómo se dice amén a esta oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo se dice amén a esa frase? Se dice amén trabajando y administrando. Así se dice amén. Si alguien dice, no es cierto, Jesús dijo que yo soy como un pajarito que surca los cielos y que Él alimenta las aves del cielo y que por tanto no me preocupe, así que yo no trabajo. Déjeme decirle que hasta el pajarito tiene que salir del nido, ir a rascar la tierra para comerse esa lombriz. La lombriz se la dio Dios, ¿ok? Pero tiene que ponerle para recogerla. ¿Cómo se dice amén
a dame el pan de cada día. Trabajando y administrando. Esa es mi parte. La oración no sustituye el trabajo. Yo debo orar con actitud de jornalero, con actitud de campesino. En algún momento empiezan a salir parásitos en medio del crecimiento de la iglesia. Y Pablo escribe como apóstol que es allá a los de Tesalónica, 3:10 de la segunda carta. Les ordeno esto: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Cómo se dice amén a esta oración? Trabajando y administrando. Hoy la gente que estudia la sociedad le pone nombres a los grupos etarios, a los bloques de que se agrupa alguna forma de juventud o los adultos, etcétera, y se le pone nombres particulares para decir tienen estas características. Uno de los grupos que me llama la atención es a los que la sociología les llamó ninis. No trabajan, no estudian, no quieren hacer nada. Su filosofía de vida es: si usted me trajo a esta tierra, usted me mantiene. Su manera de ver la vida es: bueno, todo lo han hecho mal, todo es un desastre, y ahora, como ustedes los adultos tienen que arreglar ese desastre, no me tomen en cuenta, ustedes tienen que mantenerme a mí. No trabajan, no estudian, y las sociedades empiezan a colapsar, porque empieza de un momento a otro a gente que hace que trabaja pero no trabaja. Y ese es un problema sumamente serio. ¿Qué es lo que se espera cuando yo digo dame el pan de cada día? La actitud de un jornalero, de un campesino, pidiéndole a Dios que me permita prepararme y pedirle que bendiga mi talento y conocimiento con oportunidades para producir. Y empiezo a orar como si todo dependiera de Dios, intensamente, pero a trabajar y administrar como si todo dependiera de mí. La oración no sustituye el trabajo. La oración no sustituye la administración. Quizás recuerda la figura. Es un momento famoso de la vida de Jesús, porque está predicando, hay miles de personas escuchándolo, las horas avanzan, el hambre aprieta y los discípulos aparecen con esta sugerencia: Jesús, dígale a la gente que se vaya para la casa, está haciendo hambre ya, que se vayan para la casa. Jesús dice: no, hoy les vamos a dar de comer nosotros. Señor, no alcanza. Usted conoce la historia, aparece un muchachito con la lonchera, un par de pescados, un pedazo de pan. Jesús agarra el pan, bendice, da gracias, que siempre me escucha, gracias Señor, agradece por el pan del día, y luego le dice a los discípulos: ahora sí, repartan. Y empieza el milagro de aquella multiplicación, y empieza la gente a recibir el pan, a recibir su pescado, y dice la Biblia que comieron hasta quedar saciados. Esa parte de la historia la gran mayoría la retiene. Pocas personas reparan en el final, que es vinculante con lo que estamos aprendiendo. Jesús les dice a los discípulos: recojan todo lo que sobró. Y uno dice: ¿pero por qué? O sea, ¿por qué vamos a recoger? Es un milagro, mañana lo vuelve a hacer. Si pudo multiplicar hoy, puede multiplicar mañana. Que se repite. ¿Cómo que recoja todo lo que sobró? ¿Qué es que va a hacer un budín? ¿Qué es que va a hacer una sopa de pescado con las cabezas? ¿Qué sigue? ¿Por qué hay que recoger? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted recuerda cuántas cestas sobraron? ¿Cuántas recogieron? 12. Exactamente, una para cada uno de los discípulos. ¿Cuál es el mensaje? Me toca administrar el milagro de Dios. No se desperdicia nada.
no se desperdicia nada, nada, absolutamente nada. El país más pobre de América es Haití. Eso todo el mundo lo sabe, o la gran mayoría. Realmente supera por muchísimo al segundo más pobre, que es Nicaragua. Lamentablemente, nuestros hermanos de al lado. Pero el abismo entre Nicaragua y Haití es gigante. Eso mucha gente lo sabe. Lo que mucha gente no sabe es que no hace tanto Haití era rico. Su producción de azúcar, su producción de café. Cuando eran una colonia francesa eran ricos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca se olvide de esto. Cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando Él no lo es, cuando yo invito al mal, la brujería, cuando yo le doy la espalda a Dios, muchas cosas faltarán. Y entonces, en ese lugar que fue rico, hoy hay desolación. No hay un arbolito que se salve, porque la gente corta los árboles para vender la madera, para cocinar. Salva nada. Muy mala administración. ¿Cómo se dice amén a esta oración? Trabajando y administrando. Y por último, con esto concluyo. Nos vamos. Solo Jesús hace posible que podamos tener conciencia de estos principios. Él fue el que se reveló a sí mismo como el Dios proveedor en el Antiguo Testamento. El Dios que otorga toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Yo debo reconocerlo a Él como la fuente que suple todas y cada una de nuestras necesidades y nos enseña a vivir un día a la vez, teniendo plena confianza de que Él es quien suplirá. Aunque no lo conocíamos, Él ya nos conocía. Y uno puede ver destellos de su fidelidad y de su gracia aún antes de que alguien llegara a conocerlo. Le he hablado muchas veces de mi infancia carenciada, de esta cuartería que se ingresaba por ella por unas latas de zinc herrumbradas, donde vivíamos en un pequeño cuarto. En aquel momento, a cargo de mi abuela, mis 3 hermanas y yo, y papi y mami que estaban viviendo en Estados Unidos, por alguna razón no llegaba la remesa que ellos enviaban, que permitía que pudiéramos suplir las necesidades básicas. Después nos enteramos que papi había sufrido un accidente y no llegaba el dinero. Mi abuela hacía tamales y lavaba ropa para redondear la comida. Y claro, pasan los años y uno ahora vuelve a ver aquellos eventos y los defines muchísimo más claramente. ¿Sabes lo que pasó? Y recuerdo que mi abuela estaba angustiada, hoy lo entiendo. En nuestra casa, en nuestra familia, no era un tema de billetes, no habían monedas. Es lo que había, monedas. Y mi abuela contó y juntó, se aseguró y juntó y contó. Y me dijo: Ricky, vaya y compre arroz, una bolsa de arroz. Y me da las monedas. Debo tener cuidado que no se caiga una. Me mandó a Loca, a un supermercado que estaba en el Paseo de los Estudiantes. Si usted sabe de Loca, usted es del milenio pasado igual que yo. Así que cuando yo voy para allá, voy a hacer el mandado. En una esquina donde voy a dar vuelta,
hay unos papeles llamando mi atención. El viento los mueve porque no se vuelan, pero se mueven así, se mueven. Y yo me detengo a ver y eran billetes. Yo me asusto porque veo un poco de billetes y vuelvo a ver si hay alguien. No hay nadie. Ni nadie. Así que se me quiere salir el corazón cuando me agacho y los recojo, pensando que me van a caer encima. No, no hay nadie. Y tengo eso en la mano, viendo para todo lado. Así que corro de regreso a casa de mi abuela. Le digo: abuelita, mira lo que me encontré. Me asombran dos cosas, le decía Gis. Uno, que ni por ninguna parte de mi mente me pasó dejarme aquello, jamás. Que haya corrido donde mi abuela, que ella lo recibiera y no pensara nada malo. Recibe aquellos billetes y hoy puedo casi que ver su cara de alegría, de gratitud a Dios. ¿Sabe? Es como que en medio de la angustia que estamos viviendo, ella le haya pedido a Dios un milagro para poder comer. Alguien dirá: yo no sé orar. Mire, si sé hablar, sé orar, porque orar es hablar con Dios. Pero Dios inclusive puede interpretar algunas cosas. Dice el libro de Lamentaciones, un libro que habla de la tragedia judía, que Jeremías en algún momento dijo: por favor, Señor, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Está tan mala cosa, la verdad que no te puedo hablar, pero ahí te mando ese suspiro. Voy a ver cómo se la juega con eso. Es lo único que le puedo mandar en este momento. Eso es lo que está diciendo. Y seguro mi abuela suspiró. 4 niños, pocas camisas que lavar. Las lavaba con almidón de yuca para que quedara el cuello así tieso. Nunca se me olvida que los señores decían: con almidón de yuca, doña Hermelinda. Y el milagro vino. Dios es fiel, aunque nosotros no lo hayamos sido. Él ha sido fiel y lo seguirá siendo. Solo que sí quisiera aprender. Es tu nombre, Señor. Es tu reino, es tu voluntad. Y por cierto, ¿me puedes dar el pan del día? Perdona lo que tengas que perdonar en mí y protégeme, líbrame del mal. Póngase de pie, por favor. Muchas personas andan en búsqueda de un número bueno, un número de suerte. Le voy a dar uno. No es un número de suerte. Espero que lo retenga en su mente, en su corazón. 419. No lo olvide nunca. 4:19. No lo olvide. Filipenses 4:19. ¿Qué dice? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que necesites, conforme a las riquezas que Él tiene en Cristo Jesús. Ese es un buen número. Ese es un buen número. No Dios. Vea qué interesante como dijo. Dijo mi Dios. Es personal, es íntimo, es real, no es religión.
Señor, aquí estamos una mañana más, la familia de Vida Abundante, abriendo tu libro para aprender a vivir. Eso es lo que queremos. Sabemos que es imposible vivir con plenitud sin el buen pastor, Cristo. De su mano podemos dormir tranquilos sabiendo que al día siguiente tendremos pan. Gracias. Que por cierto tomamos un momento para que se abra la puerta tan anhelada para alguien que anda necesitado de trabajo, Señor. Ayúdanos para traer el pan a la mesa. Ayúdanos, Señor. Declaramos solemnemente que tú eres la fuente de nuestros recursos. Porque aún, Señor, necesito ejercitar mi mente para saber que el campesino usó la semilla de Dios, el sol de Dios, el agua de Dios, para que ese pan pudiera estar sobre mi mesa. Eres tú. Gracias, Señor, por la inteligente petición de aquellos hombres. Enséñanos a orar. Y dijiste: métete en tu cuarto, enciérrate en intimidad. Dijiste: no hable mucho, habla con sentido. Dijiste: no seas hipócrita, porque Dios te conoce. Sé genuino, sé real. Y luego vas a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santifico tu nombre. Me importa que luzcas bien. Venga tu reino. Quiero impulsarlo, ser socio de Dios. Me importa tu voluntad, que sea hecha en esta tierra. Y te pedimos el pan del día, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que no es lo primero. Me importas tú, y hay cosas que me persiguen que serán añadidas. Ayúdanos a entender la diferencia entre lo necio y lo que realmente necesito. Ayúdanos, Señor, siempre. Suplicantemente lo pedimos, Señor, que siempre haya pan y que podamos pedirlo, tocar, llamar. Y que el amén a esta petición es trabajo y administración. Te pido, en tiempos difíciles para nuestro país, que la gente de Dios sume. Gracias, Señor, por este fin de semana, y ahora te pido que tu palabra refresque, despierte, levante nuestras vidas. Que así sea. Por Jesucristo el Rey, que así sea. Amén, amén y amén. Bien. Bendiciones, familia Back.